Bienvenidos a esta clase Cómo priorizar tareas y gestionar el tiempo, donde voy a compartir contigo mi metodología Haz menos y logra más. En primer lugar, me gustaría presentarme. Si no me conoces, mi nombre es María Gil Millán. Puedes, si quieres saber más acerca de mí, buscarme en Google, en mis redes sociales, pero aquí te lo voy a resumir un poco. Yo personalmente ayudo a profesionales independientes y empresas a aumentar su bienestar y productividad. En mi metodología lo que hago es implementar estrategias enfocadas en resultados tangibles con un sistema basado en la máxima haz menos y logra más. Se trata de realizar un trabajo estratégico que permite obtener mejores resultados y actuar con eficiencia. ¿Cuál es lo primero por lo que nosotros tenemos que empezar y por qué esto es importante? Si tú has hecho con anterioridad cursos de productividad o de organización de tu día, hay muchos de ellos en los que no te presentan una parte en la que tú tienes que prepararte más mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Esta parte es sumamente importante para que nosotros podamos ser productivos, ya que introduce dentro de nosotros mayor calma interna y una gran claridad mental. Hábitos que puedes practicar en tu día a día si ahora mismo no lo haces son los siguientes. Por un lado, la meditación, el ejercicio y el journaling, que significa escribir en un diario cómo te sientes, tu percepción acerca de los días, cómo vas registrando tu mejora diaria. También puedes escribir afirmaciones positivas que te ayuden a mantenerte en un estado emocional más elevado. Estos son 3 hábitos que yo te recomiendo, pero sí que me gustaría mostrarte algunos más. Por una parte se encuentra la meditación, como te he comentado, o el ejercicio, la lectura, sobre todo de libros clásicos o de libros que te puedan ayudar a tener un enfoque diferente de la realidad, el ritual de agradecimiento para que te encuentres en una energía más elevada, las afirmaciones positivas, el journaling e incluso un largo paseo que te ayude a aclarar más tus ideas. ¿Por qué esto es importante? Y aquí quiero compartir contigo un caso personal que me pasó con un chico, con un compañero del centro de empresas donde yo tengo ubicada mi oficina. Es un chico con el que yo había quedado con anterioridad y él me había comentado pues que él había leído un montón de libros de productividad, que a las 8:30 empezaba a trabajar, que se ponía sus alarmas y me decía, venga María, el lunes quedamos a las 8:30 para ponernos a trabajar, y su plan era que en cada descanso nosotros fuésemos compartiendo la cantidad de cosas que habíamos dejado hechas. Y eso rompe totalmente con lo que es el concepto de productividad que tú vas a aprender a lo largo de este curso, vas a entender por qué es así y vas a lograr mejores resultados con un esfuerzo muchísimo menor. Como te comentaba anteriormente, 3 de las cosas que actualmente yo hago por la mañana, yo personalmente he tenido muchísimas rutinas de mañana a lo largo de mi vida, y 3 básicos con los que me quedo a día de hoy son la meditación, escribir en un cuaderno cómo me siento, es decir, los sentimientos que estoy teniendo ese día. Por otra parte, las creencias, y también leer cosas que me ayuden a tener un pensamiento más profundo. Entonces, cuando él me decía de quedar a las 8:30, yo le dije, yo es que a esa hora estoy meditando. Y él me dijo, yo es que no medito. Claro, al no meditar nosotros empezamos el día de una forma muchísimo más reactiva. ¿Qué significa reactiva? Respondiendo a las necesidades de otras personas, respondiendo a las notificaciones móviles, respondiendo a los mensajes de la bandeja de entrada a nuestro email, y esto nos hace perder muchísima productividad porque empezamos a responder a las demandas de otras personas en lugar de empezar a trabajar con el foco puesto en las cosas que nosotros queremos conseguir. Como te comentaba anteriormente, la priorización es muy importante, y 3 cosas en las cuales tenemos que basar nuestra priorización son las siguientes: en el nivel de importancia de aquello que nosotros estamos haciendo, en el significado que tiene y en el impacto que esto va a tener a largo plazo, puesto que si nosotros no medimos según esta serie de conceptos, podemos realizar muchísimas tareas, pero que esas tareas mueran en el mismo momento en el que nosotros las hacemos, y eso no es ser productivo, porque productividad significa que tenga también beneficios a largo plazo.
Mi recomendación es que tú crees tu lista de prioridades en base a quién tú eres, puesto que cada uno de nosotros tiene prioridades diferentes. Hay personas que priorizan su familia, personas que priorizan su trabajo, personas que priorizan sus amistades, y en base a esas prioridades que nosotros tenemos es como tenemos que empezar a hacerlo. Te quiero contar ahora una historia, que es la historia de Darío, y me encantaría que prestases atención y te mantuvieses enfocado, porque vas a entender a través de esta historia muchas cosas. Darío es un profesional muy ocupado. Siempre le vas a ver en su coche. Yo le veo en la ciudad, prácticamente siempre que salgo por mi ciudad le veo con el coche de una punta a otra corriendo. Tiene todas las tareas anotadas en Google Calendar y cuando llega la noche él ya lo ha hecho todo. Tú dirías en primera instancia que Darío es una persona productiva. Él está entre los primeros de su empresa y goza de ese reconocimiento. A Darío le han asignado un coach, puesto que han visto que tiene bastante estrés, y para reducir ese estrés solamente ha acudido a una sesión porque dice que no tiene tiempo y dice que necesita ese estrés para trabajar al nivel que lo hace. Le gustaría vivir más desahogado económicamente y confiesa que no puede hacer más con las horas que tiene en este momento. Bien, ¿cómo podría Darío mejorar su situación? Porque el mayor problema que él tiene es que se ve cada día, cada semana de su vida envuelto en un bucle de tareas sin fin, el cual le llevan a no progresar absolutamente nada en su vida. Digamos que esta persona se marca las tareas en el calendario, tarea, se pone de forma rápida a ejecutarlas unas con otras, pero eso no le permite progresar, sino nada más que mantener lo que él está teniendo hasta día de hoy. Lo que él está sufriendo es reactividad, es decir, está todo el rato respondiendo a urgencias de otros, nada más que se dedica a hacer las tareas, se enfoca en el mantenimiento, acaba totalmente agotado y su vida es la repetición de un día tras otro. ¿Cómo podría Darío entonces mejorar esta situación? En primer lugar, convirtiéndose en una persona proactiva, y esto lo logramos gracias a la práctica de los hábitos que hemos visto con anterioridad, a la priorización de tareas. Esto no lleva más de 5 o 10 minutos, ponernos delante de un folio y empezar a priorizar qué es lo realmente importante que tenemos que hacer a lo largo del día y cuáles son aquellas tareas que incluso tenemos que desechar porque no son necesarias. Tercer lugar, progreso. Al priorizar tareas y ver lo que es realmente importante, esto nos va a llevar a progresar en nuestro día a día. También vamos a ganar más energía, puesto que estamos haciendo cosas que nos están impulsando hacia adelante, y al tener mayor tiempo para nosotros mismos, puesto que esto nos lleva a hacer más, a lograr más haciendo menos cosas, vamos a tener ese tiempo suficiente que necesitamos para incentivar nuestra creatividad. ¿Cuáles son los beneficios de todo esto? ¿Cuáles son los beneficios que tú vas a aprender a lo largo de esta clase? En primer lugar, vas a ahorrar tiempo en tu día, vas a ahorrar energía, y ten en cuenta que el tiempo y la energía son tus dos recursos más valiosos. Por otra parte, con menos esfuerzo vas a obtener mejores resultados, vas a hacer el trabajo a buena calidad y vas a notar un aumento en el bienestar de tu vida personal. Ahora sí, vamos a comenzar ya con lo realmente importante, y sí que me gustaría que permanecieses totalmente atento, que tomases notas y que volvieses a ver esta clase por segunda vez, incluso por tercera vez y por cuarta vez. ¿Por qué? Porque cada vez que tú la veas vas a sacar nuevas cosas de ella. En primer lugar, tenemos que basarnos en estas tres premisas que tienes delante, que estoy compartiendo contigo. En primer lugar, tienes que tener absoluta claridad de lo que quieres conseguir, de cuál es tu objetivo. Imagínate que son ahora las 10 de la mañana, que estás sentado en tu escritorio, que has llegado a tu trabajo y que tú tienes que saber cuál es tu objetivo del día. Tienes que tener claridad acerca de ese objetivo. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, nosotros tenemos que listar cuáles son las tareas que tenemos que llevar a cabo para conseguir ese objetivo. Y en tercer lugar, tenemos que hacer la priorización de esas tareas para poder realizarlas de una forma más inteligente.
¿Y cómo vamos a priorizar de forma correcta? 3 preguntas que tienes que hacerte a la hora de priorizar son las siguientes. ¿Es esto importante? ¿Tiene significado? ¿Es útil a largo plazo? ¿Qué significa que si esto que voy a hacer es importante? Pues imaginemos que tú tienes delante de ti una tarea. Lo primero que te tienes que preguntar es si esa tarea es necesaria o no es necesaria. ¿Por qué? Porque muchísimas personas hacen cosas que no son en absoluto necesarias y lo único que hacen es gastar tiempo y gastar energía en hacer esa serie de cosas que no les va a llevar a ningún sitio. Una tarea es importante cuando va a proporcionarnos un resultado tangible, cuando nos va a dar beneficio la realización de esa tarea. Te voy a poner un ejemplo. La creación de esta clase que tú estás viendo ahora mismo tiene como objetivo ayudar a las personas a ser más productivos, a saber priorizar en su día, a saber estructurar su día de forma correcta para que ahorren tiempo, ahorren energía y consigan mejores resultados. Este es el resultado que yo quiero conseguir con la tarea que yo estoy desarrollando en este momento. Segundo lugar, ¿tiene significado? ¿Qué significa que sí tiene significado? Aquí tocamos un poco más el tema de los valores, del impacto que va a tener esa tarea. Es decir, ¿cuál es el significado? ¿Tiene sentido? ¿Su ejecución va a producir un resultado que yo busco? Y ese resultado, aparte de beneficiarme a mí, va a beneficiar a más personas. Y en tercer lugar, ¿es útil a largo plazo? Es decir, una vez yo realice esa tarea, ¿va a morir en el momento o esa tarea se va a mantener en el tiempo? Esta clase que yo estoy grabando, para que sea útil a largo plazo, yo cada vez lo que puedo hacer es introducir a más personas dentro de esta clase para que la vean y por otro lado cada vez ir mejorándola más, para que las personas que ya la han visto, la quieran volver a ver y la quieran ser realmente productivos y eficientes en su vida, cada vez sepan hacer las cosas muchísimo mejor. Es decir, esta tarea no va a morir aquí, va a tener un impacto positivo en la vida de las personas a largo plazo. Hay que usar el pensamiento profundo y volvemos atrás cuando te comentaba que el tema de la priorización no te va a llevar más de 5 minutos, pero muchísimas personas ni siquiera se toman esos 5 minutos para saber qué es lo que tienen que hacer a lo largo del día y ahí es donde surgen la mayoría de los problemas. Recuerda, listar por orden de prioridad. En segundo lugar, algo que te va a ayudar a identificar si esa tarea tiene significado o no lo tiene, es que tú te preguntes si esto es verdad. Es decir, que seas ético. Si una tarea que tú estás llevando a cabo no es verdadera o no tiene un profundo sentimiento de beneficio para ti o para otros, esa tarea se va a acabar cayendo. Y en tercer lugar, que tú reflexiones si este proceso y resultados van a ser útiles a largo plazo. Estrategia de máximo rendimiento, mínimo esfuerzo. Esta estrategia la he ido desarrollando a lo largo del tiempo y luego a través de varias investigaciones, a través de la economía, ya que la economía está muy ligada a todo el mundo de la productividad y todo lo que estamos hablando ahora mismo. Es lo mismo que la economía del esfuerzo, solamente que digamos que yo empecé a hilar las cosas de forma posterior, pero lo bueno fue que llegamos a un mismo punto en común de cosas que ya existen, es decir, cómo poder enfocarnos realmente en lo importante, dejar de hacer un montón de tareas que no nos llevan a ningún sitio y poner nuestro foco en algo que nos ayude a progresar. ¿Qué significa cuando yo te digo máximo rendimiento? Significa la obtención de resultados tangibles con nuestras acciones. Imagínate que tú estás haciendo una campaña de marketing en la que tú quieres vender un producto. Esa campaña de marketing tendría el máximo rendimiento si con esa campaña tú consiguieses el mayor número de ventas posible, pero si nosotros realizamos una campaña y no medimos esos resultados, no sabemos qué está pasando, estamos haciendo las cosas por hacer, eso no va a obtener rendimiento ninguno, estamos gastando nuestro tiempo y nuestra energía en algo que no vamos a obtener beneficios, que es lo que te he puesto también debajo. Segundo lugar, mínimo esfuerzo. Significa que esa es una tarea que disfrutamos haciendo y con la que fluimos. Cuando nosotros trabajamos bajo la calma, que hay una frase de Ralph Waldo Emerson que dice: el día es de quien trabaja con objetivos,
con calma y grandes objetivos. Solamente cuando nosotros estamos en estado de calma es cuando podemos acceder a estados de máxima creatividad, y eso es lo que nos ayuda realmente a obtener resultados de forma fácil y sin tanto esfuerzo. Esto requiere utilizar el pensamiento profundo. Quiero que esto te quede claro, porque la mayoría de las personas que yo veo que no tienen una buena productividad son personas que se ponen a hacer sin pensar siquiera qué es lo que están haciendo. Aquí te voy a poner un ejemplo propio que puse en un vídeo de TikTok y me sirvió muchísimo para explicárselo posteriormente a las personas. Recuerdo que esto fue un sábado en el que yo dije, bueno, hoy me voy a enfocar en mis redes sociales, en compartir contenido de valor para ayudar a las personas que me siguen en redes sociales, a las personas que tengo conexión en LinkedIn, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese día yo me puse delante una hoja en blanco y listé una serie de tareas que son las siguientes. En primer lugar dije, bueno, hoy voy a escribir un artículo para LinkedIn porque tengo ya bastante información de valor que puedo ofrecer a las personas. 2. Tengo que crear nuevos contenidos para Instagram para que mi cuenta siga progresando. Y en tercer lugar, compartir en mi base de datos mi experiencia en TikTok, ya que quería compartir lo bien que me había funcionado un vídeo viral que tuve en esa plataforma. Listé estas tareas, como estás viendo, sin ningún orden aparente. En segundo lugar, lo que yo hago es crear 2 columnas como las que tú estás viendo delante. En una parte yo pongo máximo rendimiento y en la otra parte pongo mínimo esfuerzo. Empiezo a listar en la columna máximo rendimiento aquellas tareas que me van a producir mayores resultados a largo plazo. Por una parte se encuentra escribir el artículo a LinkedIn y tú dirás, María, ¿y por qué escribir el artículo a LinkedIn te va a dar mayor rendimiento que las otras 2 tareas? En primer lugar, volvemos al tema del pensamiento profundo. Cuando yo escribo un artículo en LinkedIn bajo mi nombre, cuando las personas busquen en Google María Gil Millán, probablemente les vaya a salir ese artículo, puesto que en LinkedIn y Google son muy buenos amigos y ayudan a nuestro posicionamiento, al posicionamiento de nuestra marca personal. O si la gente escribe las palabras clave que llevan el título de ese artículo, también lo van a encontrar. Es decir, cuando yo publique ese artículo de LinkedIn, no solamente va a morir en el día que yo lo publique y lo lean X personas que lo lean, sino que va a perdurar a lo largo del tiempo. Segundo lugar, compartir en base de datos mi experiencia en TikTok. ¿Por qué esto lo puse como segunda tarea de rendimiento? Bueno, porque yo ahí genero autoridad con respecto a las personas que tengo en mi base de datos. También les estoy dando valor acerca de cómo obtener el mayor rendimiento posible a través de las redes sociales. Y en tercer lugar, la creación de contenidos para Instagram. ¿Por qué dentro de este listado le he puesto lo último? Porque en Instagram son contenidos instantáneos que la gente consume en el momento y no es como por ejemplo otras redes sociales como YouTube o como LinkedIn, que sí puede la gente refrescar ese contenido a lo largo del tiempo. Mínimo esfuerzo. De estas 3 cosas, ¿qué es lo que a mí menos me costaría? Escribir el artículo de LinkedIn. Coincide que lo que para mí sería el máximo rendimiento y el mínimo esfuerzo es la misma cosa. ¿Por qué? En primer lugar, porque yo escribiendo fluyo mucho. Es una tarea que me lleva un esfuerzo mínimo porque me gusta, y siempre lo que nos gusta nos va a costar muchísimo menos que las cosas que no nos gustan. En segundo lugar, la creación de nuevos contenidos para Instagram. A mí me encanta crear, entonces es algo que tampoco me costaría demasiado. Y en tercer lugar, compartir en base de datos mi experiencia en TikTok. Esto sí que me costaría un poco más, requeriría más de mi esfuerzo, la creación del texto, de enganchar a las personas de por qué eso es importante para ellos, utilizar ciertas palabras clave. Es decir, de esas 3 cosas sería lo que más supondría esfuerzo para mí. ¿Cuál fue la decisión que yo tomé este sábado? Pues finalmente solamente hice una de estas cosas, escribir el artículo para LinkedIn. ¿Por qué? Porque como te comentaba anteriormente, simplemente esta sola cosa, que recuerdo que me llevó no sé si 10 o 15 minutos, porque era un texto que yo ya prácticamente tenía trabajado, solamente tenía que introducir algunos detalles para generar curiosidad en las personas, iba a tener muchísimo más impacto, 10, 20, 50, 100% más de impacto que las otras tareas que yo había puesto, es decir, que la creación de contenidos para Instagram o que compartir en mi base de datos la experiencia que yo había tenido en TikTok.
Con el esfuerzo que yo realizo, con ese mínimo esfuerzo, es como yo he obtenido el máximo resultado, y en vez de enfocarme en las 2 tareas siguientes, en ese momento pues lo puedo dedicar a empezar a crear nuevos sistemas, nuevas metodologías que sigan ayudando a las personas, que a mí me requieran de mínimo esfuerzo porque es algo que me gusta hacer y que vayan a tener mayor repercusión a lo largo del tiempo. ¿Cómo estructurar el día? Aquí ya vamos a entrar en un tema realmente interesante, y aquí vas a ver la diferencia de por qué hay algunas personas que tú les ves que son unas máquinas de productividad o que avanzan muchísimo en sus vidas, y por qué hay personas que siempre están dentro de esa rueda de la cual parecen no salir. Y es enfocarnos el 80% en tareas que nos lleven a progresar y un 20% en tareas que nos lleven al mantenimiento. Si recuerdas la historia de Darío a lo que dedica cada uno de sus días es a mantener lo que tiene, porque tiene miedo de perder lo que tiene, entonces dedica el día completo al mantenimiento de las cosas que ya tiene, en lugar de ejercer su sistema de prioridades y poder estar progresando en su carrera de forma constante. ¿A qué me refiero con 80% progreso? Progreso es la creación de nuevas cosas que nos estén haciendo crecer tanto en el trabajo como en nuestro propio negocio. Si tú eres una persona que tiene un negocio, la creación de nuevos productos y nuevos servicios, la creación de contenidos en redes sociales, todo lo que sea creación que haga progresar tu negocio, conocer nuevos contactos, poder abrir nuevas vías de negocio, todo eso es lo que a ti te va a generar progreso. ¿Cuáles son las tareas de mantenimiento? Son aquellas tareas que nos ayudan a mantener lo que ya tenemos existente. Si volvemos al ejemplo anterior que yo te he puesto con esta clase, si yo esta clase quiero que perdure en el tiempo, que tenga un impacto real en las personas, lo que tengo que hacer es cada poco tiempo ir agregando nuevo material a la misma que pueda seguir ayudando a las personas. Ese mantenimiento me supondría el 20% de mi tiempo, mientras el 80% restante yo lo aplico a la creación de nuevas metodologías, sistemas, ebooks, contenidos, cursos, etcétera, etcétera. ¿Cómo logramos llevar todavía nuestra productividad a un siguiente nivel? ¿Cómo logramos que la tarea sea hecha con mayor eficiencia, mayor concentración y mayor calidad posible? A través de la técnica de los bloques de tiempo. ¿Qué son bloques de tiempo? Los bloques de tiempo son bloques de tiempo, como su nombre indica, que están cerrados, en los cuales solamente se encuentran tu tarea y tú. Es decir, no hay distracciones móviles, no hay internet, no hay cosas a nuestro alrededor que nos puedan distraer de la tarea que nosotros estamos ejecutando en este momento. ¿Cuáles son los beneficios de la utilización de los bloques de tiempo? En el primer lugar, que vamos a tener un mayor progreso, puesto que no vamos a estar rodeados de cosas que nos interrumpan de forma constante. Vamos a tener una mayor conciencia de lo que estamos teniendo. Al tener mayor conciencia vamos a poner más energía y ese trabajo vamos a trabajar sobre él con mayor profundidad, y los resultados van a ser mejores en un menor tiempo, ya que las distracciones nos llevan a repasar la tarea una y otra vez con la pérdida de tiempo que esto conlleva. Es decir, las distracciones lo que nos hacen es que volvamos una y otra vez sobre la tarea y nos impliquen mayor tiempo. Otra recomendación que quiero hacerte para aumentar tu productividad es que te tomes descansos en los que tú puedas desconectar, salir a tomar el aire, beber agua y nada de dispositivos móviles. Y un bonus que quiero regalarte antes de entrar en la parte de ejemplos, porque sí que es importante que tú veas ejemplos acerca de todo esto que hemos hablado, son la utilización de marcos mentales. ¿Esto para qué nos sirve? Para evitar errores y aumentar la calidad del trabajo. Quiero que seas muy consciente de cómo evitar errores. Va a ayudarte a progresar más rápido y a tener menor dolor por el camino. Usar los marcos mentales o modelos mentales, que simplemente son sistemas de pensamiento que nos sirven como guía para ejecutar el trabajo con excelencia. Si tú estás dentro de una empresa que emplee buenas prácticas y a ti te hayan compartido o tú hayas hecho cursos de esas buenas prácticas, los marcos mentales tienen que ver mucho con esto. Si en tu empresa, por ejemplo, no lo hay, tú puedes crear tus propios marcos mentales. ¿Qué significa esto? La forma de trabajo que tú tienes.
cuál es la calidad que tú quieres que tenga tu trabajo. Si tú, por ejemplo, dentro de tus marcos mentales, personalmente yo los tengo en una libreta, y siempre pienso que el trabajo que yo hago tenga el mayor impacto y beneficio posible en la persona que lo va a recibir. Crear una buena experiencia para la persona, hacerlo de la mejor forma posible, ver cómo mi trabajo puede ayudar a los demás al máximo. Esos son marcos mentales, incluso incluir elementos como hacer las cosas con amor. ¿Por qué? Porque la calidad del trabajo, del resultado del trabajo que va a obtener esa persona es totalmente diferente si nosotros realizamos ese trabajo, digamos, de una forma más forzada o sin ganas. Eso en el resultado final del trabajo se nota. Y los beneficios que tiene la utilización de los marcos mentales es que no solo nos sirven para tener un buen resultado en nuestro trabajo, sino que también nos hacen crecer como persona. Bien, pues por aquí por una parte hemos terminado con la priorización, pero ahora sí que vamos a ver la parte de los ejemplos para que a ti te quede muchísima más claridad de todo lo que hemos visto a lo largo de esta clase. Te voy a dejar esta plantilla, que es una plantilla básica que yo he desarrollado a lo largo del tiempo de trabajar con clientes, con empresas, de experiencia conmigo misma, y he querido hacer una plantilla básica, sencilla, para que las personas tengan una guía, una línea por la que ir paso a paso para que su día sea muchísimo más productivo. Punto número 1, recuerda la claridad de tu objetivo. Punto número 2, cuáles son las acciones que tienes que llevar a cabo para conseguir ese objetivo. Punto número 3, cuál es el orden que tú tienes que realizar para que esas acciones tengan verdaderos resultados y puedas ahorrar tiempo y energía en tareas que ni siquiera deberían ser hechas. Cuarto, calidad. Pregúntate, ¿esto es verdad? La calidad está totalmente ligada a hacer un trabajo ético y también está totalmente ligada a la creatividad. Por eso también es importante que nosotros nos quitemos mucho trabajo pesado y tengamos más tiempo para pensar, para que nuestro trabajo, nuestros resultados puedan ser mejores. Y quinto, pregúntate, ¿este proceso y sus resultados son útiles a largo plazo? Vamos a ver ahora una serie de ejemplos para que te ayuden. El primero de ellos es el ejemplo de un agente inmobiliario. Este agente inmobiliario ha llegado por la mañana a su puesto de trabajo y se ha preguntado, vale, ¿qué quiero conseguir hoy? Hoy lo que quiero hacer es captar una exclusiva para aquellos que no lo sepáis, es que la agencia que se lleva ese piso, esa propiedad, lo tiene en exclusiva para la venta del mismo, es decir, que ninguna otra agencia puede venderlo, por un valor superior a 150.000 euros en Madrid durante las próximas 24 horas. 2. ¿Qué acciones tengo que llevar a cabo para conseguir mi objetivo? En primer lugar, seleccionar todas las viviendas que estén en mi mano que se encuentren en venta en Madrid con un valor superior a 150.000 euros. 2. Crear un pitch de ventas. 3. Llamar a las viviendas seleccionadas. 3. ¿En qué orden tengo que realizar las tareas para obtener los resultados? Bueno, pues en el punto 2 ya te lo dejé yo ordenado para que tú veas qué es lo que tiene que hacer. Es decir, si lo más importante es seleccionar esas viviendas, si yo no selecciono las viviendas que entren dentro de esas características que yo estoy buscando, me puedo poner a llamar al azar a un montón de viviendas y perder muchísimo tiempo. 4. Calidad. Pregúntate, ¿es esto verdad? ¿Son estas acciones correctas? ¿Qué quiero decir con esto? Pues un poco lo que hablábamos con anterioridad. Correcto, se enmarca dentro de las características que yo tengo en mi mano estas propiedades a las que yo voy a llamar. Es así si la selección de las llamadas presenta las características mencionadas con anterioridad y están enfocadas en el beneficio de la otra persona. Y 5. ¿Es este proceso útil para las otras personas? ¿Cómo podríamos crear un proceso útil a través de estas acciones que estamos llevando hoy a cabo? Es útil si yo creo un sistema con diferentes carpetas donde ordene las viviendas por sus características. Es decir, a medida que yo vaya realizando el trabajo, puedo crear un rango de valor, de zona, de cuáles están ya vendidas, de esas personas que no quieren la exclusiva. Si yo empiezo a organizar todo esto por carpetas, cuando yo vuelva al día siguiente me va a ser muchísimo más fácil volver a realizar esta tarea porque ya lo voy a tener totalmente ordenado.
Otro ejemplo, un infoproductor. Para aquellas personas que no sepáis qué es un infoproductor, es una persona que se dedica a hacer productos digitales como pueden ser cursos, ebooks, plantillas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la claridad de objetivo de un infoproductor? Vamos a imaginar que esta persona hoy el objetivo que tiene es crear la estructura de un nuevo curso en su área de expertise, es decir, en aquello en lo que él es experto. 2. ¿Qué acciones tiene que llevar a cabo esta persona para conseguir su objetivo? Primero, hacer una investigación de mercado de si la tarea nueva, el curso nuevo que él quiere desempeñar, hay gente que está interesada o hay gente que no está interesada. 2. Apoyarse en los conocimientos de referentes en ese área. 3. Incluir la experiencia propia. 3 cosas totalmente importantes a la hora de realizar algo de calidad. Orden en el que tiene que ejecutar estas tareas, pues como estáis viendo, ya las hemos visto en el punto número 2. 4. Calidad. Pregúntate, ¿es esto verdad? ¿Es la información que he recopilado correcta? Aquí una vez más, cada vez que yo te digo la pregunta ¿es esto verdad?, de lo que estamos hablando es de ser personas éticas, de tener un pensamiento profundo, de saber si discernir entre la información que encontramos. Yo, ya sea un infoproductor, por ejemplo, yo el tema de productividad es algo que investigo muchísimo, pero investigo un montón de libros, pero aparte de libros investigo también en historia, e investigo también en obras de arte, investigo en figuras históricas más productivas, es decir, la profundidad en esos temas a mí me lleva a que yo cada vez pueda entregar un material mejor a las personas. Es así si hemos hecho, como estás viendo aquí, las comprobaciones que nos lleven a las mismas conclusiones. Generar resultados en el consumidor final. Cuanto yo más trabaje eso, mejores resultados tú vas a obtener. 5. Este proceso y sus resultados sirven para múltiples beneficios a largo plazo. Es útil si lo utilizo como manual propio para mí y voy añadiendo valor de forma constante. Nuevo ejemplo, y lo vamos a dejar ya aquí porque posteriormente yo te voy a regalar esta plantilla, así que lo vas a poder ver ahí de forma tranquila. En la búsqueda de empleo, para aquellas personas que están buscando empleo, ¿cuál es su claridad de objetivo? Imaginamos que esa persona hoy tiene como objetivo ingresar en páginas online de empleo y dar a conocer a los reclutadores que busca una vacante en su especialidad. 2. ¿Cuáles son las acciones que tiene que llevar a cabo esa persona para conseguir su objetivo? 1. En primer lugar, tener claridad de quién es y de qué es lo que quiere. Si esa persona no sabe lo que quiere, pues es difícil que se lo pueda transmitir al resto de personas, sobre todo a los reclutadores. 2. Conectar con las personas que le puedan ayudar. Aparte de sacar, digamos, nuestro currículum fuera, ponernos en páginas como puede ser LinkedIn, también lo que tenemos que hacer es empezar a tirar de contactos de personas de nuestro alrededor que nos puedan ayudar en la situación que nos encontramos actualmente. Y tercero, y bastante importante a la hora de la búsqueda de empleo, es pedir referencias. Y seguramente tú aquí me estás diciendo, María, pero ¿cómo sabes que estas son las prioridades y que se necesita todo esto? Vuelvo a recalcar el tema del pensamiento profundo. Muy importante que antes de hacer las cosas o hacer las tareas pensemos si son realmente relevantes, porque si no, no vamos a llevar a cabo nuestros objetivos de forma rápida y con resultados. 4. Calidad. Pregúntate, ¿es esto verdad? ¿Es verdad si comparto con claridad quién soy y el trabajo que busco? Y también si las referencias que pido son reales, es decir, si nosotros no estamos mintiendo en el currículum, si nosotros no estamos buscando algo por buscar, sino que estamos buscando algo en lo que realmente somos expertos. Y 5. ¿Este proceso y sus resultados sirven para beneficios a largo plazo? Sí, si realizo los pasos correctos, esta experiencia me servirá para acceder a nuevas oportunidades en mi carrera y para generar nuevos contactos a los que poder ayudar y de quienes poder obtener ayuda a largo plazo. Bien, aquí a continuación tienes más ejemplos para que te quede totalmente claro y hasta aquí esta clase. Realmente espero que te sirva de utilidad para saber organizarte bien a lo largo del día, para que te quede muchísimo más claro cómo priorizar, y nos vemos muy pronto.